Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a la hora que nos esté viendo. Bienvenidos a nuestro video de, de matemática más que todo, como podemos observar, y hoy día nos vamos a centrar en el tema de derivada de funciones, ¿no? Un tema interesante para lo que sería el cálculo 1 o el análisis matemático. Y bueno, primero para entender lo que es una derivada, tendríamos que ver el concepto, que en sí es un concepto fundamental del cálculo integral como tal. El cálculo diferencial, que se define como la tasa de cambio instantánea de una función con respecto a su variable independiente. Claro que matemáticamente se le va a denotar como diferencial de x o diferencial respecto a x, ¿no? Claro, después ya veríamos su definición más formal de la derivada como una función en un punto x, que en este caso ya sería diferencial respecto a x, que es igual al límite donde h tiende a 0 y f de x más h menos f de x sobre h, ¿no? Ahora, normalmente va a haber más funciones complicadas, ¿no? Que se va a ver más adelante, que se utilizan con las reglas de la derivación, como si la regla de la potencia, regla de la constante, regla de la suma y diferencia, regla de productos, regla de cociente y muchas más reglas, ¿no? Pero eso se verá más adelante, más detalladamente. Y en sí, ¿para qué nos sirve una derivada? Ya que ¿qué aplicaciones podemos tener? Tendríamos una tasa de cambio que nos permite calcular, ¿no?, la velocidad de la cantidad que cambia con respecto a otra. Después ya tuviéramos optimización, cálculo de pendientes, modelado y predicción. Normalmente esto se usa en aplicaciones matemáticas y físicas. Y ya viendo más adelante, más a profundo, tenemos algunos ejemplos gráficos, que son los siguientes. Como pueden ver, aquí ya les doy 4 ejemplos de cómo está trabajando la derivada de una función, donde está creciendo o está decreciendo. También tenemos aquí otro ejemplo interesante de la derivada de una pendiente, de cómo en sí se acciona de forma gráfica, ¿no? Y ya esa sería la parte introductoria. Mi nombre es Cristian Alan Vegas, soy estudiante de Ingeniería en Sistemas. Estamos en el módulo Cálculo 1 y en esta oportunidad vamos a hablar sobre como primer punto vamos a hablar de las derivadas de funciones polinómicas. Las derivadas de funciones polinómicas se encuentran aplicando la regla de potencia, que dice que la derivada x a la n respecto a x es nx a la n menos 1. Al derivar una función polinómica, término por término obtenemos otra función polinómica cuyos coeficientes se han ajustado según esta regla. Este proceso es fundamental en la matemática porque las funciones polinómicas modelan una amplia variedad de fenómenos y sus variedad. Nos ayuda a entender la tasa de cambio en estos modelos. Por segundo punto vamos a hablar derivadas de funciones trigonométricas. Las derivadas de funciones trigonométricas incluyen el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Las derivadas de funciones son cruciales en el estudio del movimiento y las ondas, ya que modelan comportamientos cíclicos. En la física, ingeniería y otros campos, las derivadas de funciones son más amplias. Son la derivada de seno de x es coseno de x. La derivada de coseno de x es menos seno de x. Y la tangente de x es el secante a la 2 de x. Estas derivadas nos pueden permitir analizar la variedad de funciones trigonométricas, que es esencial para entender desde qué dinamita de sistema hasta qué propaganda de ondas existen. Y como por tercer punto vamos a hablar de las derivadas de funciones exponenciales y logarítmicas. Las funciones exponenciales y logarítmicas son inversas entre sí, tienen aplicaciones
en el crecimiento de población, procesos de difusión y en finanzas, entre otros. La derivada de función exponencial, especialmente de la forma a la x, donde es base de los logarítmicos naturales, es simplemente sobre x, lo que indica que la tasa de cambio de la función exponencial es igual a la propia función. Esto tiene implicaciones profundas en el estudio de procesos de crecimiento y decrecimiento. Por otro lado, la derivada del logaritmo natural lo que muestra es una tasa de cambio de funciones logarítmicas. Disminuye la medida de que x aumenta. Esta propiedad es fundamental en el análisis de procesos que se realizan con el tiempo, como ciertos tipos de reacciones químicas o en el enfriamiento de objetos. Y como último punto vamos a decir sobre las conclusiones de las derivadas. Al exponer sobre estas derivadas, puedes enfatizar cómo cada tipo de reflejante, comportamientos y modelos específicos en el mundo real. Las derivadas no solo nos permiten entender la tasa de cambio en distintos contextos, obviamente, sino que también son fundamentales para optimización de modelación y análisis en sistemas de ingeniería y economía. Ya se ha utilizado el crecimiento exponencial de una población, la oscilación de una onda sonora o el cambio en la pendiente de un polinomio. Las derivadas nos ofrecen una herramienta poderosa para desarrollar los patrones diversos. Y con esto concluimos. En esta sección vamos a hablar sobre las reglas de derivación. Las derivadas son herramientas poderosas que nos permiten entender cómo cambian las funciones, y estas reglas nos ayudan a calcularlas de manera eficiente. Empecemos con la regla de potencia. Esta regla nos dice cómo derivar funciones de la forma f de igual x elevado a la n, donde n es un exponente constante. Para derivar esta función de este tipo simplemente multiplicamos el exponente con el coeficiente y reducimos el exponente en 1. Esta sería su fórmula general. Continuemos con la regla de cadena. Para derivar una función compuesta simplemente multiplicamos la derivada de la función externa por la derivada de la función interna. Nos es útil cuando tenemos funciones compuestas. Esta sería la fórmula general de la regla de cadena. Continuando, tenemos la regla de producto. Cuando tenemos el producto de dos funciones, usamos la regla de producto. Esta regla establece que la derivada de producto de dos funciones es igual a la primera función por la derivada de la segunda más la segunda función por la derivada de la primera. Por ejemplo, esta es su fórmula del producto. Continuando y finalizando con las reglas de derivación, tenemos la regla del cociente. La regla del cociente nos ayuda a derivar funciones que están divididas entre sí. Para aplicar esta regla, restamos el numerador de la derivada del denominador dividido por el denominador al cuadrado. Esta sería la fórmula general del cociente. Las reglas de derivación más importantes son la potencia, cadena, producto y cociente. Esa sería toda la parte de las reglas de derivación. Continuando con el tema, una vez que ustedes ya sepan sobre la definición de una derivada, qué es una derivada de funciones, sobre las fórmulas básicas que les estamos dando a conocer. ¿Por qué las básicas? Las básicas porque nuestro objetivo y fin en este video es más que todo que ustedes se vayan con conocimientos de base teóricamente. Asimismo las reglas de derivación. Esta derivada de funciones lo podemos ver en diferentes áreas que se puede aplicar en diferentes aspectos. Como por ejemplo, se puede aplicar en la física, en la matemática, hasta en las empresas y hasta para saber la curva de costos y beneficios. Por ejemplo, en la física
la derivada nos puede ayudar más que todo a calcular la velocidad y la aceleración de un movimiento de un objeto en movimiento. Perdón. En las matemáticas tiene una gran amplia gama de aplicaciones. Se puede aplicar en cálculo diferencial, cálculo integral, como en ecuaciones diferenciales y geometría diferencial. Esto deriva hasta en la economía. En la economía lo podemos ver para analizar curvas y costos y beneficios, para determinar si un punto de equilibrio para determinar un punto de equilibrio en la producción. Es tan importante estas derivadas que pueden ayudar a predecir y entender el funcionamiento de la naturaleza en sus diferentes escalas, ¿no? Y las complejidades que es para nosotros difícil. En conclusión, sobre la derivada de funciones, hay que destacar que es fundamental en el cálculo y el análisis matemático, ya que representa una tasa de cambios instantáneos de una función en un punto dado. Esto nos ayuda y permite entender la dirección y la rapidez con la que puede cambiar una función en un punto dado de su dominio. Además es muy útil para encontrar puntos críticos, hasta nos ayuda a determinar la concatividad de una función y optimizar problemas de maximización y minimización. En este video nuestro objetivo y fin era que ustedes vayan con conocimientos de base teóricamente para que en el transcurso de su aprendizaje más adelante no se les dificulte saber este concepto. En el video no expandimos el tema, no lo hicimos en general todo lo que abarca la derivada de funciones, solo agarramos una información que a ustedes les llegue y la sepan interpretar, se les quede en la memoria. Bien chicos, como les íbamos diciendo en los puntos anteriores, ya vimos acerca de qué es una derivada, conceptos básicos de la misma. También vimos las fórmulas y los tipos de derivadas que existen, ¿no? Y que como estudiante yo opino que deberíamos conocer por lo menos lo básico. Peor los estudiantes de ingeniería, de economía, aquellos que constantemente manejamos gráficas. Entonces, conocer derivadas no solamente es importante, sino que es muy indispensable para nuestras carreras y formación como profesionales. Por ejemplo, tenemos un breve ejemplo, voy a poner de lo que ya vimos. Derivadas podemos encontrar y aplicar en un área máxima de un terreno, en un gráfico que mayormente son usados por estudiantes de economía. En la música, por ejemplo, podemos encontrar lo que son las derivadas en los instrumentos de cuerdas, como la guitarra, violín. ¿Qué tenemos? Una vibración, en la cual la vibración produce una armonía, y la armonía por ende tiene oscilaciones. Otro de los muchos, ese que van a ver en otros videos, de las muchas teorías que existen, es una de la taza de café o de la taza del té, que yo sé que en otros videos van a encontrar mucho más información detallada acerca de la misma. ¿En qué consiste esto? Un adelanto rápido, en que si tenemos una taza de café con una